Y nos visitan desde el Instituto de Ingeniería del Conocimiento y nos visita Ramiro, Sergio y Álvaro. Y nada, simplemente recordaros que el próximo mes vamos a celebrar el Docker Birthday sobre la semana del 13 de marzo, ¿vale? Publicaremos las meetups respectivamente de Hopla y de la Universidad Politécnica de Madrid. Os dejo con Ramiro. Muy bien, pues ¿me escucháis? Vale, perfecto. Pues nada, muchas gracias por haber venido al Centro de Innovación del BBVA, a quienes damos las gracias por... ¿Me oís así? Pues muchas gracias por venir al centro. Queríamos darles las gracias al BBVA por la oportunidad de darnos a conocer y haber participado en un meetup. Y bueno, pues mi función es la parte de desarrollo de mercado del Instituto de Ingeniería del Conocimiento, que es un centro bastante conocido como centro de investigación. Entonces, mi nombre es Ramiro Agraz, perdón. Las personas que van a hablar después de mí, que son los que realmente saben, son Álvaro Barbero, que es el chef de Data Scientist, que estamos con el nombre, y Sergio Nabel, el chief. Entonces, bueno, voy a haceros una pequeña introducción de lo que es el instituto, a qué se dedica y espero que llevéis una buena imagen del meetup. No sé si me queda por decir nada más. Bueno, el Instituto de Ingeniería del Conocimiento es una institución que es un puente entre la universidad y la empresa. Se creó. Entonces, está compuesto por 4 socios, son el Santander, Gas Natural, IBM y la Universidad Autónoma. Y se creó hace 26, 27 años con el fin de coger valor de la universidad, de todo lo que se investigaba, y transmitirlo a la empresa, y también que la universidad tuviera un poco de conocimiento de por dónde iba el mercado para que la investigación fluyera en otro sentido. De ahí viene las siglas de investigación, desarrollo e innovación. Y esos son los pilares y los fundamentos del Instituto de Ingeniería del Conocimiento. Lo que nos dedicamos pues es a ver las últimas tecnologías, analizarlas y ver qué valor tienen en la industria. Hacemos investigaciones propias, tenemos colaboraciones con otras universidades, con otros centros, captamos ideas de los clientes en los que vamos, los socios nos aportan su conocimiento, en fin, hay una especie de simbiosis que hace que fluya más, y además es una técnica que se está utilizando mucho por parte de las empresas hacia las universidades. Hacemos productos que luego se venden y también soluciones específicas dependiendo de la situación en la que están. Lo que pasa es que somos una entidad sin ánimo de lucro y esto nos hace ser un centro un poco raro. Raro en el sentido de que bueno, porque no tenemos accionistas detrás que nos hacen intentar ganar mucho dinero, como muchas empresas comerciales. Y estamos auditados, de hecho, para que ese dinero que conseguimos con nuestros productos y con nuestro valor a la sociedad luego revierta en investigación. Por eso la reinversión del 100% de los beneficios en investigación. Y luego patrocinamos cátedras de investigación y ofrecemos sobre todo ofertas de empleo a gente que viene de la universidad. Hay bastantes profesores dentro del instituto que bajan, dan clase, vean un poco a las personas y a sus alumnos, ven dónde puede haber conocimiento y en algunos casos se les da la posibilidad de trabajar para el instituto. Es un centro muy curioso. Tenemos unos acuerdos pues, con algunas universidades, la Universidad Autónoma, UCLA, la Universidad de Tokio, y estamos abriendo mercado, y esa es una de mis funciones, para otras ideas imaginativas, como cualquier empresa que os podáis imaginar, que pueda aportar valor hacia nuestro instituto y nosotros a ellos, pues estamos abiertos a cualquier tipo de colaboración. Y como repito, es un puente entre la universidad y la empresa, porque muchas veces la universidad iba para un lado, la empresa iba por otro, y lo que se trata es de que confluyan y que entre todos pues, saquemos valor a nuevas tecnologías. Estamos metidos fundamentalmente en todo, porque es como una especie de saco, donde podemos hacer en Big Data y en tecnología Machine Learning, etcétera, cualquier tipo de solución. Lo que pasa es que tenemos unas áreas
que son las que ahí están pintadas. Banca. Banca tenemos un prestigio muy alto, porque el 100% de las transacciones bancarias de España y de gran parte de Latinoamérica y otros países pasan por nuestro centro. Es decir, los bancos tienen su sistema de riesgos, filtran, saben quién es el cliente y tal, y a nosotros nos dan el último eslabón para que nosotros opinemos y demos un scoring de riesgo sobre cualquier transacción. Todos vosotros, seguro que tenéis una tarjeta de crédito o habéis hecho alguna transferencia algún día. Bueno, pues en el último eslabón de todos estaba el Instituto del Conocimiento dando su opinión. Evidentemente, ¿quién tiene la decisión de si eso es un fraude o no? Lo tiene el banco, pero esa es la manera de colaborar. Y ese ha sido el motor que ha hecho que nuestro instituto tenga tanta divulgación en el mundo. Tenemos otra parte que es de recursos humanos, analítica dedicada a selección de currículums, a prevenir el absentismo, a ver cómo está la salud de la organización en términos de influenciadores ocultos. En fin, ahí hay una tecnología. Redes sociales, somos capaces de analizar lo que se extrae, lo que hay en las redes sociales, extraerlo, y detrás hay un acuerdo con la Facultad de Psicología y hay psicólogos que son capaces de interpretar lo que se está diciendo en las redes sociales. En el área de salud para mí es muy importante, por lo menos yo le doy importancia porque nos afecta a todos. Tenemos sistemas de predicción de sepsis, predicción de Alzheimer, trabajamos con médicos, son los médicos los que aportan el conocimiento y nosotros el nuestro, y entre todos sacamos soluciones. Y hay por ejemplo, en el tema de la predicción del Alzheimer, pues hemos detectado que de las 250 variables que los médicos estaban considerando como importantes, solo 10 son las críticas. Y también mediante tomografías y toda una ingeniería algorítmica, pues se va viendo que una parte del cerebro es la que se empieza a deteriorar, y entonces eso le da una alerta temprana al médico para que empiece a tomar la medicación, ¿no? Entonces trabajamos mucho con fraude, con predicción de la demanda, con predicción del fraude, etcétera. En energía lo mismo, trabajamos con solar, eólica, mantenimiento predictivo, etcétera. En varios países estamos intentando abarcar, porque España es un país que tiene mucho sol y entendemos que el futuro solar y las energías renovables van a ser buenas para todos. Y luego también en temas de logística y cualquier otro área que se os pueda ocurrir, pues podemos estar investigando si tiene futuro. Por eso nos interesa estar ligado a las tecnologías que sean punteras y no le hacemos asco a nada ni tenemos miedo a nada de lo que venga. Tenemos, eso lo hablará a lo mejor un poco más Álvaro, pero trabajamos con prescripción, con segmentación de clientes, por ejemplo, para temas de marketing, clasificación, y luego somos muy buenos en lo que es la predicción de cuándo se va a cascar un molino de viento, un automóvil, un avión, etcétera. Cualquier cosa que sea predicción tiene su algoritmo y ese algoritmo somos capaces de trabajar con él. Y luego está la analítica prescriptiva, pero bueno, eso yo creo que os lo voy a dejar a vosotros, que sois los que realmente sabéis. ¿Nosotros dónde estamos? Pues evidentemente no somos agnósticos al hardware y a la nube, es decir, nosotros podemos trabajar en cualquier entorno, en Amazon, en IBM Bluemist, en cualquier tecnología de nube. Almacenamiento, no nos importa dónde tengamos que almacenar los contenedores, las aplicaciones, las conexiones, las integraciones, etcétera. ¿Y dónde se procesa? Donde el cliente quiera, donde queráis. Eso a nosotros nos da igual. Nosotros estamos en la parte de arriba, donde están las tecnologías en las que nosotros somos capaces de trabajar. No nos dedicamos específicamente a temas de Business Intelligence, sino que estamos un paso más. O sea, a nosotros nos va más la parte de predictiva. Y como os decía, de lo que se trata es de coger los datos que hay en el mundo, repartidos por todas las partes, y darles un valor. Y buscar aplicaciones en función de lo que nos piden los clientes, y tenemos también la intención de que eso sea replicable, que no estemos metidos en estar inventando cosas, que también lo hacemos, por supuesto, porque es un centro de investigación. Y estamos repartidos por todo el mundo, en Estados Unidos, en México, en Sudamérica, en Europa. Estamos también metiéndonos en Filipinas, que recuerden China.
y lo que pasa es que no son referencias, por lo tanto no están puestas en el mapa. Nuestro interés es que el conocimiento español, hacer marca España como el jamón, pues que vaya por todos lados. Entonces, también esto es un anuncio a navegantes, porque tenemos, nos surtimos de la universidad, pero también de gente que pueda ir a seminarios o a cualquier tipo de evento que nos conozca. Entonces, yo os pido que si tenéis interés en conocer más del instituto, que os metáis en la página web, metéis ahí el currículum o cualquier tipo de duda que podáis. Hombre, técnicas no, porque al final el que lee eso soy yo y no voy a saber contestar. Pero bueno, por lo menos que hay una posibilidad de trabajar en el instituto y es un ofrecimiento. Entonces, no sé yo si se me ha olvidado alguna cosa más, como por ejemplo agradeceros el haber venido, que yo creo que ya lo he dicho al principio, y espero que lo disfrutéis. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Se oye? Ahora, vale, muy bien. Bueno, ¿qué tal? Pues yo soy Álvaro Barbero, yo dirijo el grupo de Data Science del IIC y bueno, para lo que veníamos a este meetup de Docker es para contaros cómo estamos usando Docker en el instituto, que bueno, como os ha contado Ramiro, somos una organización un poco peculiar, hay entre medias de universidad y empresa, y aunque nuestro punto de especialización es sobre todo los algoritmos predictivos, esto que ahora se ha puesto tan de moda, el Machine Learning, pues también nos estamos metiendo en el mundo DevOps, sobre todo por una problemática que vais a ver ahora, que a lo mejor no es la habitual por la que vosotros podéis haber llegado a conocer a Docker, pero que sí que nos está resolviendo una papeleta importante. Entonces, para poneros ejemplos, yo os voy a contar primero una cosa un poco graciosa que hicimos pues para probar esto y para probar estas cosas de Deep Learning, que no sé si habéis oído hablar de Deep Learning, pero es una palabra que está muy de moda ahora, pues hicimos alguna pruebecilla con esto. Y luego mi compañero Sergio os va a contar ya un producto real que tenemos funcionando, ahora mismo de hecho, y que está también desplegado en Docker. Vale. Entonces, no sé si conocéis alguno de esta competición, ImageNet. Por cierto, hago un disclaimer, si alguno me conoce ya, me ha visto este careto, a lo mejor esta presentación le suena, pero va a ser un poco distinta al final, ¿vale? Si no me conocéis, pues entonces perfecto, va a ser todo nuevo. ImageNet es una competición de detección de objetos en imágenes de manera automática. Entonces, es una competición que lleva muchos años existiendo y lo interesante es que hay un pique descomunal. Y esto quiere decir que todos los años se presentan no solo universidades muy potentes en temas de reconocimiento de vídeo, sino también pues, compañías como Facebook, Google, que claro, cuando entra una, las demás quieren entrar para que se demuestre quién tiene la supremacía tecnológica en esto, ¿no? Entonces, es una competición que es difícil porque, aparte de que cada año la van complicando más, consiste en reconocer clases de objetos muy raras. Pues ahí podéis ver en las fotos que hay cosas como bollos alemanes, camellos, pájaros, jeringuillas, y luego hay sacacorchos, pañales. Hay como 200 categorías y de las cuales hay un número importante que son razas de perro distintas. O sea, que está hecho a mala leche, digamos. Entonces, bueno, pues la edición de 2014, que es en la que me voy a centrar, eran 200 categorías diferentes de objetos. Y la técnica que ganó, y que gracias a esto se volvió famoso todo esto del Deep Learning, fue una red neuronal profunda. Entonces fue una red que, como podéis ver ahí, tenía 8 capas de procesamiento de la información y, vamos, les pegó una paliza. Pero tanto a los competidores de ese año como a los competidores de años anteriores. O sea, hubo un salto muy importante en la calidad que tenían estas soluciones de reconocimiento. Y esto... La explicación, digamos, intuitiva que se da por qué funcionan estas cosas es porque este procesamiento multicapa imita un poco cómo funciona el córtex visual del cerebro, que es el que se encarga de reconocer objetos. Pues aquí no sé si hay algún biólogo o alguien de biología o que tenga conocimiento de esto. Entonces, fenomenal, porque si digo una barbaridad no se va a notar. Pero bueno, más o menos sí que se sabe en biología que la primera capa del córtex visual recibe la información de la retina
y hay unas neuronas que básicamente detectan bordes en la imagen. Si yo veo un borde muy marcado así horizontal, pues hay una serie de neuronas que disparan. Si el borde es vertical, hay otro grupo de neuronas que disparan, y así con distintas inclinaciones. Y parece ser, esto ya no está tan demostrado, por lo menos hasta donde yo sé, pero parece ser que tras eso hay otra capa de neuronas que reprocesa esta información, y claro, esto significa que yo ya, si detecto un borde así, otro así, por otro grupo de neuronas y otro así, pues esa segunda capa puede darse cuenta de que estoy viendo un triángulo. Después hay otra capa, y otra capa, y otra capa, y esto va reprocesando información hasta un punto en el que yo tengo neuronas muy específicas, que se activan solo cuando veo un modelo de coche determinado, o cuando veo el gato que tengo en casa, y eso es un poco lo que nos da la capacidad de reconocer objetos, reconocer gente, etc. Entonces esta red neuronal imita un poco esta forma de trabajar. Y de hecho, esto es una visualización de qué parece que están viendo las neuronas en distintas capas de una red profunda. Y como veis, en la primera capa, que es la capa inferior, aparece algo que parece que son como detectores de bordes, ¿no? Hay zonas muy diferenciadas, blancas y negras, con distintas inclinaciones. La segunda capa, ya dependiendo de qué tipo de objetos está intentando reconocer la red, pues ya veis que son trozos de algo más reconocible. Pues la de la izquierda son partes de cara, se ven como ojos, narices. Las siguientes son partes de coche, si os fijáis se pueden llegar a ver como trozos de ruedas, cosas que parecen ventanillas, y ya en la capa más alta ya se ven más pues, tipos de caras, tipos de coches, etc. O sea que es un procesamiento, digamos, jerárquico. Bueno, aquí hay matemáticas, no lo he dicho antes en el disclaimer, pero lo siento, si alguien quiere oír puede hacerlo ahora. ¿Vale? Todo esto se basa en una operación que se llama convolución. Bueno, ahora estaréis preguntando, ¿esto qué tiene que ver con Docker? Pero bueno, esperad un momento, que tened fe. Básicamente, la convolución es una operación que lo que hace es filtrar una imagen, digamos, se puede aplicar en señales también. Aquí, si hay gente de Teleco, seguro que os suena muchísimo. Y básicamente lo que hace, se ríe alguien por ahí, sí. Está hasta la nariz ya de las convoluciones. Pues básicamente lo que hace es coge un trozo de la imagen y, digamos, hace una operación entre los píxeles que hay ahí, mezclándolos de alguna manera. Entonces, muchos de los filtros que veis en aplicaciones de, bueno, filtro de Instagram o los filtros chorra que vienen en las aplicaciones de móvil, básicamente lo que hacen es aplicar un mapa convolucional sobre los píxeles y transformarlo de alguna manera. Por ejemplo, en esta foto, ese mapa que tenemos aquí, se llama mapa identidad porque no hace nada. Digamos que lo aplicas a un píxel, que es el del medio, lo dejas con peso 1, o sea, lo dejas igual, y los vecinos no coges nada de información, van con 0. Si cogemos este kernel, por ejemplo, este mapa convolucional, aquí ya veis que se hace una mezcla un poco rara, ¿no? Se están mezclando los píxeles de la fila de arriba con los de la fila de abajo, y el resultado de la imagen es esta, que es un filtro que lo que hace es detectar cuando hay cambios de arriba abajo en la imagen, cuando hay saltos de intensidad. Es un poco parecido al detector de bordes horizontales que os contaba antes. Si cambiamos los pesos de otra manera, pues esto es un filtro que lo que hace es realzar la profundidad, como si fuera una especie de grabado. Y así hay muchos filtros que se pueden utilizar. ¿Qué es lo interesante de las redes neuronales? Y en particular de las redes profundas para imágenes, que estos filtros los pueden aprender automáticamente. Entonces digamos que yo les puedo poner una tarea y son capaces de aprender cómo ajustar esos pesos para hacer algo interesante con ello. Como por ejemplo, ganar la competición de ImageNet. Vale, ¿qué tiene de interesante todo esto? Pues hubo un equipo de investigadores de la Universidad de Tübingen que se dieron cuenta que esta red neuronal que construyeron para ganar esta competición hacía algo muy curioso con las fotos. Si tú le pasabas una foto como la de abajo, es una foto del propio pueblo de Tübingen, cuando lo vas pasando por las capas de la red, si intentas reconstruir la foto original por la información que van teniendo esas capas, veis que a medida que va avanzando va apareciendo como ruido ahí, se va deteriorando. Pero si le pasas un cuadro que tenga un estilo muy marcado, como La noche estrella de Van Gogh, intentas hacer algo parecido, no con la información que tienen las neuronas, sino con las sincronías que tienen, con las correlaciones, se ve que a medida que vas avanzando en la red, lo que aparece es algo que imita cada vez mejor el estilo original de la foto. Entonces se dieron cuenta estos investigadores que el estilo de un cuadro se puede expresar como las correlaciones en las capas profundas de la red. Y os estaréis preguntando qué es esto de aquí. Esto es una matriz de correlaciones con mucho estilo, que básicamente es lo que salió de este estudio. ¿Vale? Todos mis chistes son así, me lo tenéis que perdonar. Y más matemáticas horribles. Aquí voy a pasar muy rápido, no os preocupéis. ¿Qué es lo que descubrió esta gente? Pues si resulta que esta red neuronal me separa el contenido de una imagen, o sea, lo que yo veo, del estilo de la imagen, entonces yo puedo definir un problema matemático que es, ¿vale? Voy a crear una nueva imagen que tenga el contenido de esta foto, pero el estilo de este cuadro. Entonces, básicamente se trata de resolver un problema de optimización,
Aquí en estos formulacos yo lo que estoy expresando es cómo voy a combinar estos dos términos. Y entonces, básicamente, utilizando la misma red neuronal que se creó para clasificar imágenes, puedo mezclar lo que yo veo en una foto con un estilo de un cuadro particular. Y entonces puedo hacer cosas como estas. Tengo que hacer un proceso computacional muy complicado para conseguirlo, pero si lo hago, pues consigo que mezclar este cuadro, que este es el naufragio del Minotauro, si no recuerdo mal, con una foto de la Sagrada Familia, y obtengo esto de aquí. Os voy a enseñar un GIF que tengo por aquí, para que veáis cómo es el proceso, a medida que voy optimizando. Vamos a ver si me arranca otra vez. ¿Veis? Aquí lo que estoy guardando es un proceso computacional que va haciendo iteraciones, va haciendo pasadas, y de la imagen original poco a poco va metiendo el estilo del cuadro. Y al final llega a un punto de equilibrio entre algo que se parece a la foto original, pero que tiene el estilo del cuadro que yo he pasado. ¿Qué os parece? No está mal, ¿no? Vale. Entonces, hasta aquí la locura hasta que hicimos. Y ahora retomo la pregunta que me he hecho yo antes. ¿Y dónde está Docker en todo esto? Pues no os voy a contestar todavía, os he engañado. Antes os quiero enseñar más cosas, para que veáis que no me lo he inventado y que esto de verdad se pueden mezclar cosas. Esto es el mismo cuadro, pero esta vez he cambiado el estilo por un cuadro de Picasso. También esto es el Alcázar de Segovia y le he puesto esta foto del cuadro este famoso de la ola. Y entonces pues tengo un desastre natural aquí muy interesante. Bueno. También, bueno, hacerlo con sitios está bien, pero es más gracioso con personas. Pues esto es de cuando Van Gogh le pintó un retrato al rey, ¿no? Que pasó ayer, me parece, ¿no? Si no recuerdo mal. También, pues esto. A Pablo Iglesias le gustaba mucho Frida Kahlo, pues le hemos hecho un homenaje. Bueno, no sé si le gusta o no, pero yo digo que sí, ya está. Y yo qué sé, pues también a Rajoy, que no podía faltar. Pues al estilo de la cerámica griega, le ha hecho unas cosas muy extrañas ahí en las gafas. Pero bueno, no está mal. Entonces, yo ya como pasatiempo me dedico a hacer estas cosas. Entonces me he hecho una cuenta en DeviantArt, subo estas cosas ahí, luego os paso el enlace por si lo queréis ver, ¿vale? Y nada, me divierto mucho con esto. Pero, y ahora es donde viene lo de Docker, ¿vale? ¿Qué problema tiene todo esto? Esto es muy bonito cuando funciona, ¿vale? Pero esto, para ejecutarlo, primero, ¿qué hay que hacer? Esto era un artículo de investigación, toda esta idea de usar las correlaciones de la red neuronal y tal. Pero hubo alguien que decidió implementárselo y desarrollarlo y ponerlo en GitHub como proyecto open source. Bueno, pues está ahí, os lo podéis bajar. Y entonces te dice, esto es muy fácil de configurar, solo necesitas todas estas dependencias. Primero, tienes que tener una máquina con una GPU de NVIDIA. Bueno, eso ya cada vez hay más que las tienen. Te tienes que instalar los drivers de GPU de NVIDIA, no te instales otros. Te tienes que instalar el kit de desarrollo de CUDA, que es para que yo pueda lanzar tareas de cálculo sobre la GPU, aparte de usarla para jugar al Call of Duty y otras cosas. Me tengo que instalar unas librerías para cálculo en GPU de redes neuronales profundas. Me tengo que instalar un framework, que es Torch, para manejar todos estos cálculos y definir la red neuronal. Y además las dependencias que tiene Torch, que tiene su propio gestor de paquetes. Y luego aparte necesito otro módulo que sirve para precargar la red esta que ganó la competición, para cargarla y yo utilizarla para hacer este pintado. Y entonces, vale, yo me lo monté, me tiré un par de mañanas ahí pegándome con ello, con que si el driver no era compatible con la versión del Linux y no sé qué, bueno, al final funcionó todo. Y un día yo llegué alegremente a mi casa, ¿quiere usted actualizar Ubuntu? ¿Por qué no? A la mierda todo. Y entonces ya borrar todo, volver a poner los drivers de NVIDIA para actualizarlos tienes que iniciar en modo terminal, ahí, pues, en fin, un desmadre. Y entonces ya yo dije, Docker es la salvación. O sea, yo quiero poner un Docker que esté todo empaquetado y no tenga que hacer todo esto otra vez. Y esto es fantástico porque me va a aislar del entorno, con lo cual si yo actualizo el Ubuntu va a seguir funcionando. Las librerías tienen versiones congeladas, o sea que si Torch decide actualizarse o alguna de estas piezas decide actualizarse, todo va a encajar porque va a seguir siendo compatible. Y también yo me lo puedo llevar a una máquina, a la que sea, y mientras tenga una GPU funciona. Amigos, pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? ¿Alguien detecta un fallo en todo esto? Es un poco sutil. El problema es el aislamiento del entorno, porque yo no voy a calcular en CPU, voy a calcular en GPU. Y entonces cuando yo lanzo un proceso de GPU dentro de un contenedor de Docker me dice, ¿dónde está la GPU? ¿Dónde están los drivers? Yo aquí no veo nada. Bueno, pues por fortuna, la gente de NVIDIA, que es bastante espabilada, se dio cuenta de esto de que la gente haga deep learning está muy bien, pero como no pueden usar Docker, va a ser muy malo. Pues han lanzado su propio proyecto, NVIDIA Docker, que de momento es una extensión de Docker. Tú te instalas Docker y luego NVIDIA Docker es como un paquete adicional
que realmente es como una especie de fachada. Tú llamas a NVIDIA Docker, hace sus cosas y luego llama a los comandos de Docker de verdad. Entonces, en el fondo lo que está haciendo es que va a montar un volumen para que los contenedores que yo estoy ejecutando con NVIDIA Docker Run vean los drivers de GPU como si estuvieran ejecutando en el host directamente. Y entonces ya pueden engancharse a la GPU y ejecutar tareas sin problemas. Y esto me quita muchos problemas de instalación de drivers, etcétera. Sobre todo porque ahora mis contenedores, que serían los que van arriba, van a tener solo las librerías que yo necesito para mi tarea de GPU en particular. Pero lo que son los drivers del host van solo en el host. Y si yo cambio de host, me llevo el contenedor a otra máquina, pues el NVIDIA Docker se conectará a los drivers de ese host y todo funcionará bien. Y efectivamente esto funciona. Entonces, fijaos el cambio que tenemos ahora. Hemos pasado de toda esa lista de dependencias de la izquierda a que ahora solo necesitamos, evidentemente, los drivers de GPU, porque eso lo tenemos que instalar en el host, es impepinable. Docker, que si estáis aquí es que ya lo tenéis instalado, con lo cual esa ya está tachada. Y NVIDIA Docker, que simplemente es un paquete adicional. Y además yo espero que, tal como van las cosas, es probable que NVIDIA acabe metiendo esto como un plugin ya normal dentro de Docker. O sea, que lo mismo ya llega a un punto en el que hacemos Docker y ya está. Y bueno, pues todo esto, como yo partí de un proyecto en GitHub, pues he decidido que lo voy a poner en GitHub también. Entonces, básicamente yo no creo que haya hecho gran cosa. He cogido NVIDIA Docker, he montado la imagen de Docker con todas las dependencias que necesitamos y lo tenéis aquí directamente. Entonces podéis descargarlo. Está en Git y también está en el Docker Registry. Lo podéis usar directamente, ¿vale? Y ahora vamos a probarlo. Entonces, vamos a ver si funciona esto. Yo lo he probado mucho antes de venir, pero ya se sabe que estas cosas, pues bueno. Entonces, ahora me estoy dando cuenta que he hecho mal el orden en el que os iba a explicar las cosas, porque en los papeles que había donde os habéis sentado, había 2 hojitas en blanco. No sé si las habéis visto. Y os habéis preguntado, ¿y esta gente tan cutre que pega ahí 2 hojas ahí, esto qué es? Pues esto es, porque vamos a probar esto en directo. Entonces, lo que quiero que escribáis en esas hojas es que pongáis en una a alguien famoso, del que gustaría pintar un cuadro, y que en otra pongáis el nombre de algún pintor o de un cuadro que os guste mucho. Y vamos a meterlos en unas cajas que van a pasar aquí mis compañeros. Vamos a remezclar y con lo que salga vamos a intentar pintarlo. Mientras que lo hacéis, pues yo tenía ya algo preparado. Tengo aquí una foto del amigo Nicolás Caja, que como es muy expresivo queda muy bien en los cuadros siempre. Y entonces os voy a ir enseñando cómo va esto. Bueno, básicamente yo ya tengo aquí la imagen construida. Es esta de Neural Style. Y vamos a probar a lanzar un contenedor con esto y vamos a ver qué pasa. Vamos a hacerlo primero con Docker normal. Entonces veréis que algo no acaba de encajar del todo. ¿Qué ha pasado? ¿Lo veis ahí? CUDA driver version is insufficient for CUDA runtime version. Bueno, realmente lo que está pasando es que no está encontrando los drivers de CUDA. No está funcionando. Este es el problema que os decía al principio, ¿vale? Ahora voy a lanzarlo con NVIDIA Docker. Y como os decía, es exactamente igual, solo que poniendo NVIDIA Docker en vez de Docker. La compilación de la imagen hay que hacerla con NVIDIA Docker también, cuando hagáis el Docker build, para que ya meta los drivers dentro. Vale, y ahí ya está haciendo algo. Vamos a poner... Lo que estoy haciendo básicamente, este contenedor tiene en el Docker Run llamar al main del otro proyecto que comentaba antes. Entonces, si lo ejecuto con "-h", me va a sacar la ayuda. ¿Veis? Y aquí veis ya que ya me está poniendo todos los parámetros que tiene el algoritmo de pintado. O sea que ya sí que de verdad está entrando el algoritmo, ve que hay una conexión con la GPU, lo único es que ahora me está imprimiendo la ayuda y vuelve. ¿Vale? Bueno, como os decía, mientras que vais recogiendo, vais pensando y vais echando los papeles en la caja, vamos a hacer una prueba. Aquí veis que hay un montón de parámetros, ¿vale? Entonces, lo que tengo que hacer para que esto funcione es, primero voy a montar la carpeta local dentro del contenedor, para que el contenedor pueda ver la imagen, tanto de contenido como del estilo. Igual, la salida voy a decir que la escriba en ese volumen que he montado para luego verla fuera. Así que, vamos a ver.
Tengo aquí la chuleta porque es complicado de escribir. Esto internamente, como funciona el contenedor, es que va a estar ejecutando el work directory, es esta carpeta images, y va a esperar que estén ahí todas las imágenes que voy a usar, tanto de entrada como salida. Vale, entonces, voy a decirle que utilice de backend QDNN. QDNN es la librería que comentaba antes que ejecuta en GPU para cálculo rápido de redes profundas. Voy a decirle, a ver, si no, si ponemos las cajas ahí. Gracias. Voy a activar esta opción también, que es QDN Autotune, que es una opción que tienen las propias librerías para auto-optimizarse en los cálculos. Todo esto es sintaxis que hay que meter. Luego, si os metéis algún día en mi repositorio, veréis que he hecho un script que se llama variants, que directamente todo esto os lo hace automáticamente. Y luego le voy a decir... Sí. ¿Qué? ¿No se ve? Autone, sí. Gracias. Normalize gradients. Bueno, estos son parámetros del algoritmo, no voy a entrar en mucho detalle. Y ahora sí, la parte interesante es... Voy a decir que esto inicialice el cuadro que va a pintar con la imagen de origen, ¿vale? Le voy a decir también la imagen de contenido va a ser esta que tenemos aquí de Nicolas Cage. La imagen de estilo va a ser, tenemos aquí el autorretrato de Picasso, así que vamos a hacer el autorretrato de Nicolas Cage. Y luego hay que darle unos pesos para decirle qué importa más, si el contenido o el estilo. Entonces, en función de que pongáis más pesos, se va a parecer más al foto original o al estilo. Voy a poner unas que ya sé yo que funcionan bien para esta foto, aquí estoy haciendo un poco de trampa. Normalmente yo como tengo que trabajar es ir probando muchos valores y al final me quedo con el que salga un poco mejor. Entonces voy a poner 100 de contenido y de estilo voy a meter 1500. Realmente el valor absoluto me puede igual, lo que importa es la relación. O sea, aquí le estoy diciendo que el estilo importa 15 veces más que el contenido. Entonces va a hacer un cuadro en el que el estilo va a estar muy marcado. Vale. Y por último le digo el output. Que he hecho mal, content. Sí, efectivamente. El menú sube del volumen, joder. Menos mal que tengo un público atento, que si no... eso va antes de la imagen, sí, tienes toda la razón. No sé para qué me he hecho una chuleta, porque no lo estoy mirando. A ver, esto es... Images. Vale, creo que está todo, voy a revisar. Joder, a ver, espera, voy por... Esto es la imagen, las opciones, backend QDN, normalize gradients, init image, content image Nicolas Cage, perfecto, style image Picasso, peso de contenido 100, peso de imagen 1500, style, ¿qué le veis mal a esto? Joder. Bueno, aquí ya también me lo he demostrado lo bien que sabemos inglés. Venga, ahora creo que está bien, vamos a ver si funciona. Va a tardar un ratito, pero vamos a ver si arranca. Ahora lo que está haciendo es, ha cargado el modelo de la red neuronal y todo esto que pone aquí es todas las capas de la red, cuántas neuronas tienen, y ahora está empezando a arrancar el algoritmo de optimización que va a ir haciendo iteración tras iteración este pintado. Vale. Va a hacer 1000 iteraciones por defecto, que es cuando ya la cosa empieza a quedarse estable, pero vamos a ver que cada 100 iteraciones saca algo. Vale, va por la 100. Vamos a ver. Esta es la foto original, ¿vale? No le miré mucho. Y ahora, con 100 iteraciones ya sale esto. Da un poquito de mal rollo. Vamos a ver, 200. Ahí. Bueno, va a llevar, no sé, a lo mejor 1 o 2 minutos. La GPU que tiene este portátil, pues bueno, no está mal, pero esto está pensado sobre todo para GPUs de servidor, de cálculo potente. Vale. Mientras que esperamos a que este hombre se ilumine, si tenéis alguna duda, de momento nada. Sí. ¿Los pesos que le metes a la red neuronal están preentrenados o son random? Están preentrenados, sí. Es la misma red que ganó la competición. Y la gracia está en que, precisamente porque la red estaba muy ajustada a aprender a clasificar muchos tipos de imágenes, pues eso es lo que, digamos, le lleva a poder detectar estas cosas, diferenciar estilos y texturas, cosas así.
A ver, vamos por 400. Bueno, mientras tanto vamos a ver qué hay por aquí. A ver, voy a ir sin mirar. Si sale algo muy ofensivo, lo voy a banear, ¿vale? Eso lo aviso. A ver, ¿qué es esto? Jordi Puyol, joder. No sé yo, ¿eh? ¿Esto cómo lo veis? No sé si hay algún representante de BBVA que nos diga, no, parad. Vamos a coger otro que sea famoso, pero que no esté implicado en temas políticos. A ver. Chiquito de la calzada, para este bien. Muy bien. Y vamos a ver los estilos. A ver. ¿Qué tenemos aquí? El Guernica de Picasso. Muy bien. Pues hay algo curioso. Vamos a buscarlos mientras esto sigue. A ver. Esto funciona sobre todo con imágenes donde se vea la cara bastante de cerca. Esta yo creo que está bien. A ver. No sé si me la está guardando. Vamos a ponerlo aquí. Ahí chiquito. Y luego era el Guernica. Que no estoy seguro, pero creo que tiene derecho de autor. Pero bueno, si cogemos una de poca resolución no creo que pase nada. A ver. Esta muy... Bueno, esta es de la web del museo. Esta. Una limitación que tiene esto es que este algoritmo está muy capado por la memoria de la GPU. Entonces veréis que aunque la imagen de entrada sea muy grande, luego la salida es de 512 o algo así, que es por lo menos lo que da. Esta GPU tiene como 5 GB de RAM y no da para más que... O sea, es bastante para una GPU portátil, pero las de cálculo tienen mucho más. Entonces ahí sí podríamos hacer cuadros más grandes. Vale, esto ya ha terminado. Vamos a ver la evolución. Bueno. A ver, este era el cuadro que estaba usando de estilo, ¿vale? Y esto es lo que ha salido. Bueno, alguno no dormirá hoy. Pero, bueno, pues esto lo podéis probar luego en casa también. Es un divertimento interesante. ¿No hay un meme por ahí de gente que se dedica a poner caras de Nicolas Cage por ahí a lo demás? O algo así, pues ya lo podéis hacer de una manera más original. Vale, a ver, lo que nos habéis dicho. Vamos a usar de imagen al señor chiquito. Y vamos a poner el Guernica. Vamos a probar con estos pesos a ver qué sale. Yo no sé si saldrá bien, pero bueno, vamos a intentarlo. A ver. Bueno. ¿Alguna cuestión mientras esperamos? Sí. ¿Se puede paralelizar y escalar los contenedores? Si tuvieras varias GPUs, sí. Entonces lo que harías es, puedes lanzar varias versiones del mismo contenedor y es en la propia aplicación que va a lanzar el cálculo con la GPU. Cuando eliges el backend, tienes que decir contra qué GPU atacas. O sea, bueno, ahí funciona un poco distinto de cómo suele funcionar la computación en CPU, que tú simplemente lanzas procesos y el sistema operativo decide a qué CPU vas. En GPU todavía eso está un poco empezando, diríamos. Entonces, normalmente es la aplicación que está lanzando los cálculos es la que decide contra qué GPU del sistema vas. Pero en principio son todas visibles una vez que montas el contenedor desde Docker. Entonces, tienes que tener un poco de cuidado tú cuando lances los contenedores para que cada uno vaya a GPUs distintas y no se peguen. A ver cómo va. Uy. Están saliendo aquí... Claro, a ver, ¿qué pasa con el Guernica? Es que este cuadro tiene muchas figuras pequeñas de detalle. Entonces lo que está pasando es que está intentando incrustarlas dentro de la cara de chiquito. Y está pasando algo un poco peculiar. Bueno, no está quedando mal del todo. Ya, por ejemplo, aquí arriba está apareciendo, aquí justo en la frente, en la calva del señor, está apareciendo el ojo este que hay arriba en el Guernica. Bueno, pues esto es un poco lo que hay.
Entonces, de nuevo, ¿por qué hemos hecho esto? ¿Nosotros sacamos negocio con esto? Pues, bueno, no. Pero básicamente que estamos investigando en temas de Deep Learning, estamos investigando en temas de Docker, entonces era algo que nos encajaba muy bien para probarlo. Y ahora ya, pues digamos que para nosotros ya lanzar este tipo de cosas, pues es bastante sencillo. Vale. Sí. En general, intenta incrustar los motivos o las partes del cuadro en el mismo sitio donde se encuentran. No. No, porque el estilo lo mides con correlaciones de grupo de píxeles, pero sin fijarte en qué posición están. Entonces sí que es posible que, por ejemplo, a veces si usas de estilo un cuadro en el que aparece una cara de una persona muy clara, a veces cuando tú creas un nuevo cuadro en base a eso aparece esa cara en muchos sitios. Entonces salen como fantasmitas por ahí, es una cosa muy... da mucho miedo. Creo que ya va a terminar. A ver. Todavía no. Debe quedar el final. Sí, ya ha terminado. Bueno, pues ha quedado esto. Bueno. Candemore. ¿Tenéis más preguntas? ¿Pintamos otro? En este caso sí, porque le he dicho que como inicialización use la imagen original. Pero tiene otra opción que es inicialización aleatoria. Entonces empieza con píxeles de cualquier manera y cada vez que lo lanzas cambian cosas. Sí. Bueno, no sé cómo vamos de tiempos. ¿Cortamos ya? Vale. Pues bueno, siento a los que no han ganado la competición. ¿Quién ha hecho el Guernica y quién es Chiquito de la Calzada? ¿Le damos una camiseta o algo? ¿Aquellos dos? Pues una camiseta de Docker, ¿no? Para ellos, por ganar la competición de cuadro más absurdo del día. A ver. ¿Ya la tienes? Ah, pues perfecto. ¿Tú tienes camiseta? Pues... a ver. ¿Tenemos por ahí alguna camiseta para este buen hombre? ¿Tú has dicho Guernica o Chiquito de la Calzada? Guernica, bueno, es un hombre culto. Y el otro es un buen hombre. Muy bien. Bueno, pues esto era todo. Yo os animo de nuevo a que lo probéis. Básicamente, si os instaláis los drivers de NVIDIA, es poco más. Con eso ya podéis probarlo y ver qué sale. Entonces, lo que sí os iba a decir, a ver, tenéis, no, perdón, mi cuenta de GitHub está aquí, ¿vale? Si me buscáis por Albargi, no tengo muchas cosas, o sea que lo veréis enseguida, ¿vale? Ahí lo podéis probar y están todas las instrucciones aquí. Y como os decía, hay unos scripts que simplifican bastante. Yo que he puesto ahí 20.000 parámetros era para que vierais que de verdad estoy llamando a Docker Run, pero tiene unos scripts en SH que ya os facilitan mucho esto. Simplemente le decís, aquí está la imagen, aquí está el cuadro, se pone aquello a pintar un montón de versiones y la que más os guste, os quedáis con ella. ¿Vale? Y luego, como os decía, pues tengo una galería en DeviantArt donde subo estas cosas tan raras, así que si queréis haceros fans, pues yo encantado. Y ya está. Muchas gracias. ¿No? ¿Así? ¿Mejor? Venga. Bueno, pues como os decía, os voy a hablar un poco de cómo hacer NLP utilizando Docker. Y bueno, vamos a ello. Entonces,
yo tenía en realidad un pequeño pasatiempo hace, pues digamos, un par de años, cuando vivía en casa de mis padres y tal, y mi madre llamaba de vez en cuando al banco, pues para ordenar alguna transferencia y tal, y pues lo típico, que sale un contestador y por favor diga lo que quiere hacer, tal. Mi madre intenta, pues quiero hacer una transferencia. Bueno, lo siento, no lo he entendido. Que quiero hacer una transferencia. Lo siento, no lo he entendido. Este trasto es gilipollas. Enseguida le paso con un operador. Entonces, bueno, ¿qué estaba pasando aquí? Al final es que el ordenador no estaba entendiendo nada de la voz, no era capaz de procesar la voz. En general, no era capaz de procesar el lenguaje natural en el que hablamos nosotros. Entonces, bueno, en general, el lenguaje natural las tareas de procesamiento del lenguaje natural van mucho más allá de eso. Pues una básica es la de procesamiento de voz. En general, el traducir la voz a texto o el texto a voz, pero también dentro de ese área hay tareas como el reconocimiento de caracteres. Y luego hay muchas tareas, por eso he puesto estas dos por separado. Estas, digamos que van de otros orígenes al lenguaje que la máquina puede entender. Ya tenemos texto, digamos, digitalizado. Pero una vez tenemos el texto digitalizado, empieza otra serie de problemas, que no son ni mucho menos más sencillos. Tenemos temas de traducción automática, los chatbots, para poder hablarles, que entiendan lo que les estamos diciendo y contestar apropiadamente, como era el caso aquí por teléfono. Podemos hacer análisis de opinión o de cualquier tipo de sentimiento en general. Podemos analizar la opinión, la emoción que está expresando una persona con su texto, o cualquier tipo de variables. Tareas de recuperación de información en general, pues si queremos hacer queries naturales, permitir al usuario que haga queries en lenguaje natural, la recuperación no va a ser tan fácil, al menos directamente. Es tareas de extracción de información o de resumen automático, escoger un texto y pues o extraer ideas relevantes o simplemente crear una versión compacta. Son cosas que nos gustaría tener, pues un generador automático de resúmenes de libros para saber qué libro quiero leer. Entonces, bueno, al final, cuando estamos tratando con estos orígenes, incluso cuando están digitalizados, tenemos bastantes problemas que podemos dividir en tres grupos. Estos son los dos primeros. El más básico que encontramos es el de segmentación. Yo os estoy hablando y vosotros inmediatamente, sin tener que hacer nada, porque ya estáis muy bien entrenados, podéis dividir lo que yo digo en palabras y entender todo lo que estoy diciendo. Pero si cogemos un texto en chino, decidme exactamente dónde acaba cada palabra y dónde empieza la siguiente ahí. Y bueno, pues el chino es un caso un poco patológico, pero incluso en español, coged un texto pues aleatorio cogido de internet y de verdad separadme las frases. Pues eso no va a ser tan fácil, porque la gente no escribe igual que escribe en un libro, sobre todo en las redes sociales. Entonces, bueno, otros tipos de problemas, simplemente errores en los datos. Si estoy intentando hacer reconocimiento de caracteres o reconocimiento de audio y el audio o la foto es de mala calidad, pues eso va a ir mal. Si hay erratas, porque la gente escribe y de vez en cuando se le cuela algo, pues mal. Si hay falta de ortografía, pues peor. Y os podéis imaginar en redes sociales qué os vais a encontrar. Pues todo esto y algunas cosas más. Y sobre todo, un problema todavía más grave es la ambigüedad. Hay un vídeo muy divertido por ahí, si buscáis sobre la riqueza del español y el número de acepciones de cierta palabra, pues eso os puede dar una idea de toda la diversidad léxica que tiene una sola palabra, todos los significados que puede tener según el contexto. Pero no solo eso, es que cuando estamos hablando no repetimos todo el tiempo, hoy he venido a hablaros de Docker, y Docker es la tecnología que es Docker, no. O sea, la tecnología de la que estaba hablando, hacemos referencias, usamos pronombres o en otras formas, que si intentamos resolver esa frase por sí sola no las vamos a poder resolver. Entonces no vamos a saber de qué están hablando. Luego, en cuanto a estructura,
yo durante el discurso, por ejemplo, puedo usar adjetivos para expresar mejor o peor mis ideas. Entonces, vosotros sabéis que ese mejor o peor iba con las ideas, no solo porque iba juntos, sino porque estáis entendiendo la estructura de la frase que estoy diciéndoos. Entonces, el ordenador tiene que ser capaz de entender esa estructura de alguna forma para no mezclar esos adjetivos con el sustantivo que no va o, en general, liar un poco las cosas, porque, bueno, pues ya sabéis, hay ejemplos por ahí de que cambiar una coma de sitio cambia el significado totalmente de la frase. Y bueno, para terminar, la pragmática ya es el nivel más alto, pues cuando hablamos de ironía, de que estoy diciendo una cosa, la estoy entendiendo perfectamente, pero eso yo no es en absoluto lo que quería decir, sino todo lo contrario. Eso es todavía otro nivel más alto de abstracción. Y que de hecho incluso a las personas en ocasiones les cuesta. Entonces, bueno, ¿cómo afrontar esto? Pues desde el punto de vista de las tecnologías NLP, sobre todo en la investigación tradicional, lo que se ha hecho es dividir esto en pequeñas tareas. Entonces, la primera, más obvia, pues teníamos un problema de segmentación, pues vamos a empezar por segmentar las cosas. Simplemente hacer trozos. Siguiente problema. Cada vez que hablo, las palabras tienen cierta variabilidad, pues simplemente de género, de número. Los verbos en español los podemos conjugar, tenemos un montón de tiempos. En inglés, por ejemplo, es más sencillo, pero también tienen cierta variabilidad. Entonces, esas palabras hay que lematizarlas, que es pasarlas a una forma estándar, a una forma normal. Pues el verbo al infinitivo, el sustantivo, pues en español es el masculino singular, etc. Entonces, bueno, la siguiente tarea, y aquí ya empezamos a meternos con temas de estructura, es el etiquetado morfológico. En general es pues saber si de verdad esta palabra es un sustantivo o es un verbo o qué es. Eso por sí mismo pues está muy bien como ejercicio de instituto, pero veréis que nos va a ayudar en las tareas posteriores. Otra tarea que podemos hacer es reconocer entidades. Si soy capaz de reconocer que la palabra chiquito es chiquito de la calzada, pues tengo ahí una entidad que tiene un cierto significado y lo puedo tratar de otra manera, y de otra manera mejor, de hecho. Siguiente nivel, análisis gramatical. Aquí ya empezamos a tratar el tema de estructura. Pues si os acordáis un poco de la gramática del instituto, todo el análisis gramatical era un árbol y en la base, en las hojas del árbol, al final teníamos que etiquetar cada palabra con su categoría gramatical. Ah, esa la tengo ahí arriba, es el post. Entonces, basándome en esa y en otra serie de cosas, puedo empezar a hacer un análisis gramatical, construir un árbol, y eso me puede llevar a entender bien las agrupaciones de las palabras. No sé si había algún ejemplo aquí. Sí, este ejemplo aquí es que no se ve muy bien, pero bueno, es un pequeño análisis gramatical que muestra las dependencias entre las palabras, de quién está modificando a quién. Y bueno, el último es la resolución de referencias. Ya una vez tengo ese árbol, puedo empezar a buscar ese pronombre de dónde viene o a qué otra parte del discurso está haciendo referencia. Entonces, bueno, ¿qué hago para meter el NLP dentro de Docker? Pues, como habréis oído, si habéis venido a estas charlas, una cosa que se hace mucho, digamos, con Docker es hacer microservicios. Y esto queda muy bien aquí. ¿Por qué? Porque, para empezar, pues hablaba antes Álvaro de todas las dependencias que tenía para instalar su repositorio, para instalar el software. Pero es que aquí, si os vais a los software que hay publicados, que sobre todo vienen de universidades, los que tienen los índices de acierto más altos en general, pero bueno, hay varios, pongo aquí los más famosos, pues cada uno está escrito en un lenguaje, cada uno tiene sus dependencias. Si busquéis por ahí, pues últimamente es sobre todo estos que son los más famosos, están más trabajados, pero hay algunos que la versión depende del sistema operativo. Hay ciertas versiones que son 100% incompatibles y no hay forma de hacerlas funcionar. Y bueno, simplemente con Docker nos quitamos todo eso de un plumazo. Metemos nuestras dependencias y el software ahí
y ya está. Puedo ejecutarlo donde haga falta. Y luego el aislamiento. Cuanto menos maduro esté este software, y creedme que en muchos casos este software está muy poco maduro, en algunos de los problemas más complejos, sobre todo porque es muy reciente, esto casca. Y casca y no queréis que se os lleve por delante todo el resto del sistema, porque si esto casca en el servidor de producción y se chupa toda la RAM, pues os habéis quedado sin servicio. Entonces, bueno, una idea es pues hacer aquí un microservicio a base de unos cuantos microservicios. Os pongo aquí la segmentación, la lematización, el post, el análisis gramatical. Bueno, una vez tienes estas 4 APIs, digamos, empaquetadas, llamarlas desde un gestor es trivial. O sea, si te has hecho una API REST, hacerte otro gestor y meterlo en otro contenedor y que la llame a las otras 4, pues no tiene ninguna complicación. Y no solo eso, además, si seguís esta aproximación, por ejemplo, podéis usar tecnologías distintas en cada una de esas capas. Pero bueno, nosotros desde hace algunos años venimos desarrollando un motor, que es el que llamamos el Sentiment Engine, que es para hacer el análisis de opinión de textos. Bueno, análisis de opinión, también analiza emociones en textos. Nosotros aquí hemos seguido la otra aproximación, que es la de meter todo en una sola caja, principalmente por temas de rendimiento, porque queríamos poder aplicar esto en problemas de clasificación en tiempo real. Entonces, pues necesitábamos un poco más de rendimiento del que podríamos tener teniendo que llamar a 8 microservicios por API REST, uno por uno. Entonces, bueno, al final tenemos una caja que muestra una API muy sencilla, en la que le das un texto, le dices el tema, o bueno, no se lo dices, si usa un diccionario general y una serie de modelos por ahí genéricos, y le dices el idioma. Y entonces te devuelve esa evaluación que hace de la opinión o de la emoción, según lo que le estés pidiendo. Entonces, bueno, pues internamente aquí en este paquete pues va todo el tema de segmentación, por supuesto, el tema de lematización, claro, y sigue subiendo, hace el post, hace el análisis gramatical, hace detección de entidades con el NER y también hace el análisis léxico-semántico al final para saber el conjunto de la frase, qué tipo de opinión está expresando. Entonces, bueno, con esto hicimos un producto, que es Linguo, que básicamente esto chupa de redes sociales, pues texto que la gente está poniendo en Twitter o en Facebook o en blogs, noticias que se publican por ahí, lo mete en el pipeline de trabajo, que bueno, ahora os hablaré un poquito en detalle. Al final va a una base de datos, que es un Elasticsearch, más que nada porque, no sé si habéis trabajado con Elasticsearch, tiene un montón de funcionalidades ya incluidas en cuanto a agregaciones que puedes hacer de los datos, entonces está muy bien para hacer luego estadísticas y esas cosas. Y esto, que no se ve nada aquí, pero ahora os enseñaré un poco, es la interfaz de Linguo, la interfaz de usuario. Entonces, bueno, sobre el backend, pues estamos intentando meter todo, absolutamente todo, en contenedores. Todavía no está exactamente así, pero estamos en ello. Entonces, bueno, lo que decía, el Sentiment Engine es un contenedor ahí, es un servicio. Además, como es un servicio en Docker, lo podemos escalar, es un servicio sin estado. Y eso pues nos permite tener el rendimiento que nos haga falta, teniendo en cuenta que ya lo habíamos metido todo en un solo contenedor para que la latencia de cada petición no fuera excesiva. Pero bueno, por otra parte, luego el grueso del backend es una topología de Storm, que también va sobre un clúster Docker de Storm. Hay paquetes oficiales ya, hay Dockers oficiales ya de Storm, que hasta hace unos meses no lo sabía. Entonces, podemos desplegar ahí toda la estructura del backend para que haga el procesamiento del stream de datos en tiempo real, haciendo peticiones al Sentiment Engine. Como os decía, esto acaba en Elasticsearch y nosotros, de hecho, empezamos haciendo las cosas mal, como todo el mundo, o no. Y una de las primeras cosas que metimos en contenedores fue la base de datos. Todo el mundo te dice que tengas cuidado con los contenedores con estado y tal. Nosotros lo hicimos justo al revés y salió muy bien, eso hay que decirlo. Pero bueno, y por el otro extremo, la entrada, pues tenemos una cola Kafka
bueno, ahora mismo no es Kafka, pero estamos cambiándola. Y es simplemente pues una cola. Esta cola permite tenerla distribuida, replicada y da ciertas garantías que nos vienen muy bien. Entonces, bueno, no sé si alguno de vosotros ha puesto algún tweet últimamente con el hashtag de Docker de la conferencia, pero la cosa es que ayer puse esto a monitorizar el hashtag. Sí, parece que hay algún que otro tweet por aquí en las últimas horas. Vamos a ver esto. Bueno, de hecho, esto empezó como a las 7. Bueno, vamos a ver. Sí, bueno, no está mal. Hay algún que otro tweet. Esto es lo que os enseñaba. La mayor parte de estas gráficas es funcionalidad que da Elasticsearch. Nosotros hemos puesto bonita, hemos puesto, por supuesto, una capa encima, toda la parte de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mucha de esta estadística la podemos hacer gracias a esa base de datos. Entonces, bueno, de hecho, nos podemos ir a ver si encontramos algún tweet que tenga alguna opinión por aquí. Mira, aquí hay uno muy interesante, la conferencia del BarGP con Docker y el uso de GPU. Enhorabuena. Bueno, no sé. Sí, a alguien no le gusta. Bueno, ¿cómo afrontar problemas para entender el lenguaje natural? Vale. Bueno. Muy interesante la conferencia. Bueno, parece que le ha gustado bastante a la gente. Entonces, bueno, no sé, podemos jugar bastante aquí, hacer gráficas pues, de tendencias, los contenidos, pues por ejemplo, los contenidos que más se han retuiteado, pues tenemos aquí, obviamente lo más retuiteado es el enlace a la conferencia. Bueno, vamos para atrás. Y bueno, pues, bueno, sí, yo creo que esto es más o menos todo lo que os quería contar por aquí. Y nada, pues muchas gracias. No sé si hay preguntas. De hecho, no sé si tenemos tiempo para preguntas. Sí. Al final el Elasticsearch lo dejasteis con Docker o lo sacaste. No, está en Docker. No, al contrario, es que no nos ha dado problemas en Docker. Nos ha dado muchos menos problemas que cuando estaba en el host. ¿Y hacéis operaciones con él en plan de añadir nuevos shards y cosas de esas? En general, no. O sea, intentamos mantenerlo bastante estable. De hecho, la configuración tardamos bastante en pensarla ya cuando estaba en el host y la hemos mantenido y no nos ha dado problemas. Sí. Cuando montasteis en producción sin Docker, Ujú. ¿utilizasteis algún otro sistema para gestión de dependencias o algo así? ¿O simplemente entre todo? Paquetes Debian. O sea, para el Storm nos hicimos nuestros propios paquetes Debian para gestionar las dependencias y pues, bueno, el Elasticsearch ya traía uno y alguna cosa más. Las colas que estábamos usando al principio eran colas Kesmin, que son unas colas muy muy simples en Java, pero para no tener que andar preocupándonos pues eso de que Java se instalara con la versión correcta y tal, pues también nos hicimos un paquete, un .deb. Bueno, digo .deb porque todo esto lo hemos montado sobre Ubuntu, simplemente. Sí. ¿Qué algoritmo habéis seguido para sacar esas mediciones? Es un algoritmo propio. O sea, nos hemos basado, partes del stack este que ponía de operaciones están basadas en software open source, pues de uso libre, y hay una gran parte que es nuestro. O sea, hay una gran parte de modelos nuestros y de recursos lingüísticos y de conocimiento lingüístico puesto ahí. ¿Por qué Kafka? ¿Por qué no otro sistema de colas? ¿Por qué no pasarlo a Amazon o a otros servicios? La cosa de no pasar a Amazon, por ejemplo, es por no atarnos a un vendedor principalmente. Luego intentamos siempre usar algún producto open source, ¿vale?, como base, por filosofía de empresa, simplemente.
¿Y por qué Kafka en concreto? Bueno, en general hemos tenido, sobre todo en el pasado, problemas pues de fiabilidad con las máquinas algunas veces, o en general de disponibilidades del servicio. Entonces, que la replicación se tratara de forma tan natural nos venía muy bien. Y aparte que tiene muy buen rendimiento. Hay por ahí pues, clusters, claro, hay benchmark con clusters muy pequeños, de 3 nodos, ni siquiera nodos grandes, que están dando millones de transacciones por segundo. Pues eso cubre de sobra nuestra necesidad y nos da cierta garantía. La única pega, por cierto, de Kafka es que si lo vais a usar aún no tiene contenedor Docker oficial, porque no hay nadie que lo haya hecho, pero creo que la gente de Confluence tiene uno bastante bueno. Sí, bueno, sí. ¿Cómo de fácil sería añadir otro idioma? ¿Lo tenéis modularizado? Pues más o menos, estamos en ello, de hecho. Estamos ahora mismo, el sistema funciona en español, el inglés está casi, probablemente el catalán venga para el verano, como muy tarde. Pero sí, el mayor problema viene según va subiendo en la complejidad en el nivel de análisis del texto, porque en los niveles más bajos es muy fácil encontrar recursos en la comunidad que ya están hechos y que funcionan muy bien, incluso que están en el estado del arte hoy en día, y son gratuitos. Pero en cuanto vas subiendo es cada vez más difícil y hay que desarrollarlos. Entonces la complejidad es más el tener expertos y que puedan dedicarle el tiempo necesario a desarrollar esos recursos. Sí, tú... No sé si tienes también métricas de influencia y demás, no sé si hacéis algún análisis de las redes y demás. Sí, ahora mismo lo hacemos, pero lo hacemos aparte, no está integrado en la herramienta. Más que nada es que son análisis bastante complejos, las redes, y aquí queríamos que fuera una herramienta muy simple para que el usuario pudiera entrar, pues eso, ver el dashboard con sus gráficas y hacerse una idea de la situación. Cuando empiezas a hacer análisis de comunidades, por ejemplo, en Twitter o estas cosas, muchas veces tienes que andar tuneando los parámetros de tu análisis para de verdad encontrar información relevante. Entonces, eso es un servicio que damos aparte, a modo de consultoría, pero no lo tenemos integrado todavía en la herramienta. Sí, por allí. ¿Qué recursos para NLP en español, tipo organización, lexicons y demás, que se puedan utilizar? ¿Qué recomiendas? Pues hasta ahora creo que de hecho el que tiene el estado del arte es el Stanford Parser y tiene bastantes recursos en bastantes idiomas, de hecho, no solo en español. Entonces, bueno, no recuerdo exactamente hasta qué nivel llega, pero pues yo diría que hasta el post seguro, estoy bastante seguro. Sí, por allí. ¿Pensáis liberar el producto o los algoritmos como código libre en algún momento de la historia, como filosofía de empresa? Pues sinceramente no lo sé. O sea, ahora mismo nos estamos planteando más bien el empezar a vender este servicio como API. Entonces, bueno, por dónde vaya después, eso ya más bien a la gente de desarrollo de mercado a ver qué opinan de esto. Sí, por allí había preguntas. Una preguntilla. Sí. Una más que tiene que ver un poco con arquitectura. El tema de contenedores, ¿planteáis usar orquestación? O sea, aparte, digamos, de clusters con el resto de contenedores. Lo que pretendemos hacer al final es tener un cluster swarm y directamente desplegar esto. O sea, ahora mismo es muy manual porque, pues eso, venimos de software instalado sobre el host y era 100% manual al final. Por mucho que usáramos paquetes para gestión de dependencias, eso no. Entonces, sí, nuestra idea es llegar al final a tener un Docker Compose que nos levante la aplicación. Y una cosilla, al hilo de las preguntas sobre NLP. ¿Parser es de los mismos de Core NLP? Sí, el grupo de investigación de Stanford tiene el Core NLP, que es una suite, digamos, y en concreto el parser suyo creo que es el que tiene el nivel de acierto en el estado del arte ahora mismo. Para castellano, o sea, porque por ejemplo en su demo hay unas diferencias muy grandes entre el inglés y el castellano. Sí, no sé, ¿cuál es vuestra opinión un poco al respecto sobre el castellano? Lo que nos hemos encontrado principalmente es que para el inglés hay muchísima tecnología muy depurada,
pero en cuanto te sales del inglés, los rendimientos caen en picado. Pero así. O sea, pues la verdad, últimamente no lo he probado, no sé si han mejorado sus recursos. Entonces no te puedo decir, pero sí que es verdad que el rendimiento era mucho peor que en inglés, la última vez que lo evalué. Yo tengo dos apuntes que hacer a esto, ¿eh? No tengo micrófono, no sé si... Sí. Que vosotros me oís, pero luego la grabación. ¿Sí? ¿Me oís? Ahora. Va de lo que está comentando Sergio. El problema principal que hay en NLP es que casi todos los algoritmos que existen se basan en Machine Learning. Y eso quiere decir que tienes que tener conjuntos de datos muy grandes, etiquetados, con los que el algoritmo puede aprender. Entonces, en inglés hay muchísimo. Pero ya cuando te vas a otros idiomas, incluso aunque español sea el segundo o tercero, no sé muy bien cómo queda con el chino, no hay tanto. Y luego ya si te vas a español de España en particular, menos todavía. Y la distinción con español de Sudamérica a veces es importante. Eso por un lado. Entonces, bueno, nosotros, hasta donde puedo leer, combinamos un poco las dos estrategias. O sea, tanto Machine Learning como técnicas más tradicionales basadas en metodología de lingüística computacional, de tener recursos lingüísticos, en plan diccionarios, reglas, digamos, cosas así. Eso es un poco donde hemos visto que está el punto fino. Y luego lo que comentabas del swarm, de la orquestación, de momento ahora lo que estamos haciendo en pruebas es, como muchos de estos microservicios que estamos generando los reutilizamos en varios proyectos, tenemos un clúster de Hadoop que, aparte de para almacenar los datasets, lo estamos usando también para tener una serie de microservicios ahí, una especie de pequeño ejército de microservicios, para que cuando la gente va desarrollando proyectos, si alguien de otro departamento necesita, oye, necesito algo de análisis de opinión o necesito un modelo de regresión para no sé qué, pues tiene ahí un microservicio que hemos hecho nosotros, que lo puede llamar y digamos que le resuelve un poco esa papeleta. Pero eso es algo que estamos todavía empezando a probar. De momento, las pocas pruebas que hemos hecho con Swarm nos ha ido bastante bien. Básicamente porque lanzamos el contenedor en modo servicio para que nos asegure una copia en cada nodo y ya con eso a la gente le decimos, tú te conectas aquí y ya te enrutará al que esté más libre y con eso podrás trabajar. Bueno, sí. Por allí que habías antes. El tema de los idiomas, ¿los tenéis categorizados en plan, como habéis dicho, en plan americano, sudamericano, tal, latino, aquí el español, o acentos como puede ser ya la palabra típica de Galicia, en Andalucía, tal, o al final lo tenéis todo en un mismo saco y intenta aproximarse lo máximo posible? Ahora mismo el que funciona bien, que podemos decir que funciona bien de verdad, es el español castellano de España. También hemos hecho algunos experimentos con el español de Sudamérica, que pues van mejor de lo que esperábamos, de hecho. Y la división, digamos, todavía no hemos definido del todo el esquema de cómo vamos a hacer esa división. Sobre todo es que, pues, así de claro, nos faltan clientes en Sudamérica. Entonces, a medida que vayamos teniendo más, pues podremos afinar un poco más esa división. Pero los categorizáis, quiero decir, filtráis esa información para decidir en qué idioma está una vez analizáis el texto. O sea, tenemos un microservicio también que es de detección del idioma, pero si no recuerdo mal, ahora mismo no distingue entre esas variaciones. Pero vamos, es lo que te decía, todavía no hemos tenido casos que nos justifiquen el hacer o no esa división. Entonces, no hemos tomado esa decisión aún. Sí. Bueno. Sí, bueno, su aproximación es bastante diferente a la nuestra. O sea, ellos pues se basan en todo esto del estándar UIMA que tienen por detrás, digamos, tienen mucha infraestructura que, a ver cómo decirlo, digamos que les permite trabajar con otro tipo de problemas. Entonces, nosotros nos hemos centrado mucho pues, con este servicio, por ejemplo, en el análisis de opinión. Entonces sabemos que en eso lo hacemos mejor que otros de la competencia, pero bueno, ahí hay... Sí. Para entender vuestros modelos, los corpus de palabras, ¿de dónde los sacáis? ¿Usáis solamente lo que estáis de Twitter
hay bastantes recursos, sobre todo los mejores recursos etiquetados, cuando los hay, suelen ser pues, recursos publicados por universidades. O sea, hay muchas universidades que tienen laboratorios de tecnologías lingüísticas que se preocupan de hacer etiquetados pues, por algún criterio, pues, de etiquetado del POS en frases, que te puede servir para entrenar un modelo de etiquetado o ese tipo de cosas. Entonces, por ahí hay bastantes recursos. Si los usáis, cuidado con las licencias, porque hay algunos que se pueden usar y otros que no, sobre todo si vais a hacer un producto. Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado, obviamente. Pero vamos, digamos que esa es una muy buena fuente y, de hecho, nosotros, por estar tan cerca de la universidad, pues nuestro medio natural. ¿Alguno en particular que sea así, especialmente bueno, ese posible open? No lo sé. De hecho, creo que en la página de Stanford hay un compendio de recursos que no son necesariamente suyos, sino que te referencian a otras cosas. No sé, la cambiaron hace poco su página, entonces ya no sé muy bien dónde encontrarlos, pero en su día estaba. ¿Tenéis alguna pregunta más? Bueno, pues nada, simplemente daros las gracias por haber colaborado. No tenemos camisetas para tanta pregunta. Eso se demuestra que ha sido muy interesante para vosotros. Seguir agradeciéndole al Centro de Innovación del BBVA la posibilidad de estar aquí. Esperamos repetirlo, lo anunciaremos. Y ahora, para terminar, pues tenemos aquí en Santa Bárbara una cerveza para todo aquel que quiera venir con nosotros y hablar tranquilamente. Estáis invitados. Y bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que ha sido un éxito. Gracias.